En el 2016, dos compañeras fueron asesinadas y sacudió este asesinato a toda la región. Me refiero a Berta Cáceres Flores y a Lesbia Janet Urquía Urquía, dos compañeras activistas hondureñas que han sido asesinadas. Y hoy queremos hablar precisamente sobre esta situación de violencia que está sacudiendo a este país y también a los países que estamos en la región. Y para eso, el día de hoy nos acompañan Ana Carcedo, del Centro Feminista de Información y Acción, CEFEMINA. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por más bien venir a compartir con nosotros sobre este tema tan importante. Y también nos acompaña Jeffery López, que es del Movimiento Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo. ¿Cómo está, Jeff? Buenos días, muchísimas gracias por abrir esta oportunidad para conversar sobre este tema tan relevante. Claro, sí, de hecho quisiera que empezáramos analizando un poquito todas estas luchas, todos estos movimientos que se están desarrollando en Honduras. Berta Cáceres fue pues líder indígena lenca que estuvo en defensa de los ríos, principalmente en estas luchas en contra de los grandes proyectos hidroeléctricos. Entonces quisiera que habláramos un poco de ellas, de quiénes eran ellas y de cuáles eran estas reivindicaciones por las cuales estaban luchando. Bueno, Berta Cáceres es una mujer dirigente lenca, en efecto. Ella se consideraba anticapitalista, antirracista y antipatriarcal, ¿verdad? Feminista. Entonces era una mujer muy peculiar porque tenía muy claro que en este minuto todas las luchas requieren unirse porque simplemente el desastre de mundo que nos están tratando de imponer une el capital, o sea, para el capitalismo es imprescindible el racismo, es imprescindible el sexismo, y ella lo tenía muy claro. Entonces era una luchadora muy íntegra y muy integral, ¿verdad? Lo tenía muy claro. Y además era, bueno, pues era la dirigente más connotada del pueblo lenca. Entonces no es un asesinato cualquiera, nosotros consideramos un femicidio político y tuvo una repercusión, bueno, que mantiene una repercusión todavía muy elevada. Es la defensa. A mí, por ejemplo, cuando dicen que era ecologista, no me gusta. Porque yo creo que ecologistas somos los de clase media que hace 20 años dejábamos el grifo abierto y no nos importaba, y hemos tomado conciencia. Ella estaba defendiendo las condiciones vitales en las que vivía ella y su pueblo, ¿verdad? Entonces, ella era una persona que defendía el territorio donde vivía, entendiendo que era vital para ella, vital para su pueblo y vital para toda la humanidad, ¿verdad? Igual que Lesbia, ¿verdad? A Lesbia la conocemos menos porque, en efecto, Berta fue una figura mundial, reconocida mundialmente, que además pues la acompañamos mucho, desde muchos países, incluyendo Costa Rica, ¿verdad? Claro, pero ese es el significado que tienen sus asesinatos, ¿verdad? Claro, y en el marco precisamente de todas estas luchas y todo este contexto político convulso, también quisiera que habláramos de lo que diferencia precisamente a este asesinato de otras muertes que se dan en la región. ¿Cuál es esa diferencia, Jeff? Bueno, sí, un poco complementando lo que dice Ana, hay que tener claro, digamos, de dónde viene, digamos, Berta y la compañera también Lesbia. Ellos vienen de los movimientos sociales, ellos vienen de comunidades que están en resistencia, digamos, son comunidades que se ven inmersas en conflictos, en diferentes conflictos, digamos, socioambientales, conflictos que se generan, digamos, por la profundización del modelo neoliberal, digamos, en Honduras, en esta etapa, digamos, última. Y Berta, digamos, junto con los compañeros y las compañeras de COPIN, han venido jugando un papel muy importante en Honduras, digamos, en tanto han venido cuestionando, digamos, ¿verdad?, el sistema, el modelo, digamos, y lo que sostiene, digamos, al Estado hondureño, digamos, que
que se sostiene con base a políticas muy fuertes de represión, digamos, y podemos decir que es un Estado, digamos, que practica terrorismo, digamos, contra su gente, ¿no? Y es en el marco de esta conflictividad, digamos, de una serie de proyectos, ¿verdad? Pero además, digamos, de un Estado, digamos, que se reconstruye, como decimos, a partir, digamos, de la fuerza, que estos asesinatos se dan, ¿verdad? Es una serie de asesinatos, no solo los de las compañeras, sino de una serie de compañeros y compañeras de diferentes sectores sociales, de la comunidad LGTBI, por ejemplo, las compañeras mujeres, ¿verdad? Jóvenes, estudiantes ahora recientemente, ¿verdad? Universitarios, que se suman a una larga lista de personas, digamos, asesinadas por el Estado hondureño en el último tiempo reciente, pero que viene con causas estructurales desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya desde los 80s, por ejemplo, está muy clara esta política. Y de hecho, Jeff, que eso quisiera que lo profundizáramos en el siguiente bloque, analizar esa relación entre el Estado, esa complicidad entre el Estado y estas grandes empresas con proyectos, en este caso hidroeléctricos, pero con megaproyectos en general. Eso quisiera que lo analizáramos más. Pero antes, quisiera, Ana, que te refirieras a este concepto que usaste recientemente de femicidio político. Femicidio político. ¿Por qué es un femicidio político estos dos casos? ¿Por qué son femicidios políticos? Bueno, a ver, le llamamos femicidio a cuando nos matan a las mujeres en relaciones particulares de discriminación o de poder sobre nosotras, ¿no? O sea, no cualquier asesinato de mujer es un femicidio, sino cuando está involucrado esta relación de poder muy fuerte entre el sistema o el orden que existe, que es patriarcal, que es de dominación sobre las mujeres, sobre nosotras, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hemos tenido un debate entre las feministas, algunas feministas latinoamericanas, si era femicidio o no era femicidio, o qué tipo de asesinato es, y pues yo en particular planteo, que es que ella vivió rodeada de una violencia permanente por el hecho de ser mujer, es decir, nada de lo que hiciera Berta y de lo que se cuestionara a Berta y por lo que se le perseguía a Berta, quienes la perseguían, quedaba por fuera del hecho de ser mujer. Es decir, cualquier cosa que hiciera además tenía una connotación de desprestigiarla porque era mujer y porque entonces ella además era una mujer consciente de que su vida estaba en sus manos, decidió su vida, decidió con quién estaba y con quién no estaba, y eso a las mujeres nos castiga muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, fue llamada con todos los títulos que nos ponen a las mujeres cuando no somos sumisas, ¿verdad? Y ella vivió en ese continuum de violencia, al punto de que cuando la matan, lo primero que dicen es que las fuentes oficiales, lo primero que dicen es que la hipótesis es que es un asesinato, un homicidio pasional, ¿no? O sea, porque no se concibe que una mujer pueda ser dirigente y o sea, bajándole el piso de que ella era una dirigente connotada de la mayor altura en toda la región, ¿verdad? Entonces, todo ese intento de que como mujer se la desprestigie como dirigente, como mujer, como madre, como esposa, como todo, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué estará haciendo esta mujer que no cuida de su familia, que no cuida de su matrimonio, ¿verdad? Todo eso era el ambiente en el que ella vivía. De hecho, yo he traído una declaración que ella dio en junio del año pasado a un periódico en el Estado español. Ella dice, no es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencia indígena. En una sociedad increíblemente patriarcal, las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, con campañas machistas y misóginas. Esta es una de las cosas que más puede pesar para abandonar la lucha, no tanto la transnacional, sino la agresión machista por todo lado. Y el efecto en por todo lado, era por todo lado, no era solamente de la transnacional. También Berta también lo tenía aquí al lado. Claro. Y lo tenía claro todos esos riesgos, todas esas implicaciones de estar dirigiendo esta lucha, y eso también es algo que han reafirmado sus hijas, por ejemplo. Claro, y además ella poco tiempo antes de que la asesinaran volvió a denunciar una vez más que la iban a matar. A las hijas le había dicho, o sea, las hijas de Berta tenían muy claro que eso podía pasar, bueno, todas teníamos muy claro que eso podía pasar, aunque luego pasa y nos indignamos y nos sorprende. Pensábamos, la verdad es que pensábamos, desde el movimiento feminista, que haber hecho de Berta una figura tan mundial, tan reconocida, la iba a proteger. Fue una estrategia consciente, ¿verdad? Claro. O sea, que esa talla que tenía se conociera afuera. Y no logró protegerla, ¿verdad? Por lo que estaba diciendo Jeffrey, que es que cuando tienes un Estado que es capaz de hacer cualquier cosa, pues es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, cuando están articuladas estas complicidades, ¿verdad? Que son tan
peligrosas y que ponen en riesgo la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos o del medio ambiente, pues estas situaciones terminan siendo inevitables y por eso la necesidad de hablarlas y de denunciarlas. Precisamente. En el siguiente bloque vamos a profundizar un poquito más en este tema, pero vamos a hacer de momento una breve pausa y ya volvemos con más. Berta Cáceres y Lesbia Urquía fueron asesinadas este año en Honduras. Ambas fueron dirigentes, activistas, defensoras del medio ambiente y defensoras de los derechos humanos, que han denunciado y que denunciaron en múltiples ocasiones toda la violencia sistemática que se vive en el Estado hondureño, pero también en toda la región. Hoy precisamente estamos conversando sobre este tema, sobre cómo estos casos, estos asesinatos pueden considerarse femicidios políticos. Jeffrey, yo quisiera que habláramos un poco de la manera en la que se ha profundizado la violencia a partir del golpe de Estado en Honduras, de cómo este contexto político ha potenciado esta persecución en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Sí, efectivamente, digamos, el golpe de Estado del 2009, de junio de 2009, contra el expresidente Mel Zelaya, supone un antes y un después, digamos, en la historia hondureña y en la historia de la región centroamericana, digamos. El golpe de Estado hay que leerlo, digamos, desde los intereses claros del imperialismo norteamericano, ¿verdad? Cuando Honduras forma parte de la Alianza Bolivariana, del ALBA, y declara, digamos, algunas intencionalidades en cuanto a variar algunas de las cosas, digamos, del Estado hondureño, ¿verdad? Se produce, digamos, el golpe, ¿verdad? Y ese golpe, ¿qué significa, digamos? La profundización, como bien apuntan, digamos, de la violencia estructural, digamos, del Estado contra cualquiera de las formas de organización popular, digamos, que intenten revertir, digamos, o combatir la tendencia neoliberal, digamos, o el enfoque, digamos, del Estado, el carácter más bien del Estado. Ahora, ¿cómo podríamos decir que esto se ha expresado en situaciones concretas que ponen en riesgo la vida de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras? Ya estamos viendo, ¿verdad?, de que a partir del golpe entonces se dan estos aumentos en los casos de muertes políticas, de asesinatos políticos. Bueno, sí, eso es muy claro, ¿verdad? Es muy claro que, bueno, es uno de los países, si no el país, bueno, la verdad es que la competencia está dura, pero es uno de los países donde es más riesgoso ser defensor de derechos humanos y en general estar organizada, pertenecer a una organización social de resistencia. Honduras es uno de los países más peligrosos. Pero no solamente dirigentes, ¿verdad? O sea, lo que pasa cuando se dan este tipo de reacomodos políticos y sociales y ganan los que tienen el poder y quieren a toda costa imponer su modelo económico, que es de explotación no solamente de los recursos, sino también de la gente, es explotación económica de la gente. Lo que pasa en estas situaciones es que todas las fuerzas que son, digamos, antivitalidad, antidefensa de un mundo mejor, antidefensa de derechos humanos, todas esas fuerzas se fortalecen. Y, por ejemplo, los femicidios en Honduras se han disparado. En este minuto, Honduras es el país que tiene la tasa más alta de femicidios del mundo, así de simple, cuando en el 2009 no la tenía. Sí que estaba creciendo, porque en la región los femicidios crecieron a inicios de este siglo, pero antes del golpe de Estado era Salvador quien tenía la mayor tasa de femicidios. Hace rato ya que Honduras ha sobrepasado y que tiene la tasa más alta de femicidios, porque ahí es como la libertad para matar, y entonces yo mato a las mujeres, porque como la sociedad produce esa tendencia a matar mujeres entre quienes quieren controlarnos, pues entonces nos mata el policía, nos mata el marero, pero nos mata en nuestro carácter de mujer. Y además, como soy mujer, te mato violándote, te mato poniéndote un mensaje de que sos una prostituta o lo que sea, ¿verdad? O con una venganza, con un odio muy fuerte. Y eso está disparado en Honduras. Entonces, en riesgo está toda la población. Y eso es una cosa que en Costa Rica deberíamos de tomar nota. O sea, cuando se producen este tipo de conflictos, no es una pelea entre dos,
los buenos y los malos, nos pongamos del lado de los buenos en el Estado o del lado de los buenos en la resistencia. No es una pelea entre dos, es una pelea contra el pueblo, en conjunto, total. Y estamos en Costa Rica viviendo situaciones en las cuales yo no entiendo cómo no nos damos cuenta de que tenemos que reaccionar ya. Por ejemplo, el uso de las fuerzas privadas de seguridad para quebrar conflictos sociales. O sea, no puede ser que tengamos países donde, por ejemplo, en Honduras, los cuerpos privados de seguridad quintuplican lo que son las Fuerzas Armadas nacionales, estatales, y que estos son los que resuelven los conflictos sociales, son los que andan matando. Estuvimos en el río Gualcarque, o ponen al Estado al servicio de las empresas privadas. Bajamos al río Gualcarque, y todo el camino, las entradas que había hacia la parte que posee la empresa, todas estaban protegidas por militares. Los militares de Honduras estaban protegiendo defendiendo esos intereses privados. Defendiendo pero directamente, ni siquiera mediatizado, directamente ahí. Entonces, el conflicto es con todo el pueblo, no es unos contra otros, es con todo el pueblo. Es decir, un modelo que está destruyendo, que está diciendo que hay gente que puede vivir y gente que no puede vivir, porque molesta al modelo y que simplemente se impone, ¿verdad? Entonces, se barren por delante a todo el mundo. De hecho, es alarmante cuando vemos de qué forma este modelo se está profundizando en toda la región, porque hablamos de esta lucha en contra de grandes proyectos hidroeléctricos y en realidad es muy fácil hacer la relación con lo que pasa incluso en nuestro país, de cómo se articulan estas resistencias frente a grandes intereses, frente a estos megaproyectos, y lo más preocupante es que haya esta complicidad entre los estados y estos intereses privados. Precisamente en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito más de cómo esta situación se está repitiendo en toda la región, porque Honduras no es un caso aislado. No es una excepción. Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con más. Seguimos acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre la forma en la que se ha profundizado un modelo de desarrollo en Honduras, pero también en toda la región, que criminaliza, persigue y pone en riesgo la vida de defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Estamos hablando de dos casos particulares, pero en realidad esto es una situación más estructural y que tiene que ver no solo con Honduras. Quisiera que empezáramos hablando de eso en este tema. Jeff, tal vez si nos comentas de qué forma esta situación de la que hemos estado hablando del caso hondureño no es un caso aislado. Sí, digamos, es una situación que estamos viviendo en toda la región mesoamericana, digamos, la criminalización, digamos, de los movimientos sociales, de la protesta social, digamos, con casos tan extremos como es el asesinato y la desaparición, ¿verdad?, de compañeros y compañeras, ¿verdad? Pero es una situación que compartimos porque somos una región también que el capital, digamos, nos ve como tal, nos ve como región, digamos, la planificación, digamos, del capitalismo, digamos, en nuestra región supone, digamos, la implementación de políticas de despojo, de políticas de represión, en toda la región, con sus diferencias, digamos, dependiendo, digamos, de cada país, ¿verdad? Aquí es importante también decir que esa articulación, digamos, de los capitales supone políticas, ¿verdad?, y de coinversión, de participación de los estados y de las empresas. Y en ese sentido a nosotros nos preocupa mucho, digamos, el convenio, digamos, que está manejando este gobierno de Guillermo Solís con el gobierno de Juan Orlando Hernández de Honduras. Tienen un convenio marco de cooperación, digamos, donde se establecen una serie de aspectos de cooperación bilateral y hablan de dos que me parece importante enfatizarlos. Uno que tiene que ver con el tema de seguridad, y el gobierno de Guillermo Solís dice que reconocen los avances en el tema de la lucha contra la impunidad y corrupción en Honduras, cosa que es realmente, es una broma pesada. Exacto, es sorprendente. Pero además el otro aspecto entre muchos más, ¿no? Tiene que ver con inversiones, digamos, en el sector de energía y telecomunicaciones. Cuando se da el asesinato de la compañera Berta, se denuncia acá la participación del Estado costarricense a través del ICE en el proyecto
específico del río Gualcarque, que es el que desarrolla la empresa de esa. Entonces nosotros, eso nos preocupa muchísimo, porque una institución pública como el ICE, digamos, que sigue, digamos, las políticas que dicta pues, el Ejecutivo en este caso, está participando en Honduras en el marco de proyectos donde se generan estos conflictos y donde están desapareciendo y asesinando gente. Y eso es un aspecto, digamos, que ilustra cómo se van articulando, digamos, en función de los intereses del capital, estados y empresas, ¿verdad? Que es un poco aquí lo que tenemos que tener claro, como decía Ana, no es un asunto, digamos, puntual, es un asunto estructural. Claro, ¿verdad? y a mí me parece muy importante reafirmar esto, que estos intereses no nos ven como países aislados, nos ven como una región y tienen intereses sobre los recursos de toda la región y por eso vemos que se activan estos procesos de resistencia en todos los países. Bueno, procesos de resistencia, a mí lo que me parece que es muy significativo de esta época es lo generalizado que es y la confrontación que ya no deja como espacio, no deja espacio para moverse, digamos. Es decir, los proyectos, los megaproyectos, los proyectos, el modelo extractivista y depredador ha existido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ya es la forma ya en que el capitalismo puede seguir avanzando, porque el capitalismo cada vez tiene más problemas para sacar ganancia, ¿verdad? Entonces, como ya se están comiendo, yo digo siempre que se está comiendo sus propios bordes, porque ya no tiene como mucho donde avanzar. Entonces, lo que pasa es que está tocando con intereses de vida y muerte. Está tocando con intereses de vida y muerte. Entonces, resistencia indígena siempre ha habido, en nuestro continente siempre ha habido, ¿verdad? O sea, recordemos Bolivia, la cantidad de veces que los indígenas de Bolivia, por recordar cosas que se nos han quedado grabadas en la retina, ¿verdad? Las y los indígenas de Bolivia caminando kilómetros de kilómetros para llegar a la paz, cuántas veces lo han hecho, ¿verdad? En Guatemala, o sea, cuando acaba de ser, hace relativamente poco tiempo, fue el juicio Sepulsarco. En el juicio Sepulsarco quedó claro que el intento de desalojar y toda la destrucción que generaron ahí era por un interés de explotación de la región y quitarle la tierra a los campesinos indígenas, y los finqueros de la zona cedieron sus fincas para que se instalaran los militares a cometer las masacres que cometieron. Entonces, no es nuevo lo que pasa, lo que es como muy significativo es que es sistemático y que entonces la resistencia de los pueblos indígenas también es sistemática. Yo estoy completamente convencida que el siglo XXI en nuestro continente va a ser el siglo de los pueblos indígenas, porque es eso, o sea, el capitalismo está en este minuto comiéndose ya los bordes, digo yo, de la posibilidad que tiene de crecer, y ya se está comiendo, ya va directo a conflictos en donde la vida y la muerte están en juego, ¿verdad? Y ahí es donde están los pueblos indígenas, que son los que están defendiendo territorio, ríos, recursos naturales y la posibilidad de vivir, ¿verdad? Claro, pero además son también los más desechables, los que primero, es más fácil, ¿no? Sí. Matar indígenas que matar ciudadanos de la ciudad, ¿verdad? Y es que ya sabemos que de por sí la historia de nuestra región es una historia de saqueo constante y de que todos estos intereses han estado siempre ahí. Es cuestión de esto, de cómo se profundizan y cómo se articulan los estados para entrar en complicidad con estos intereses capitalistas. Y también la situación de las mujeres, que es generalizada y muy preocupante en toda la región, que estamos hablando de que estos son situaciones que vienen de muchos años y que esta violencia lo que es necesario es visibilizarla y denunciarla para entendernos todos los países como parte de un mismo proceso de explotación y de saqueo. Entonces, creo que ese es como el enmarque que hay que hacerle a este tema. Muy brevemente, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Entonces, ¿qué podemos hacer las personas para reaccionar frente a esta situación sistemática y regional? Bueno, en mi opinión, hay dos cosas que podemos hacer. Bueno, hay muchas que podemos hacer, pero así como siento que hay dos que están muy vinculadas y que no deberíamos de perder de vista. Una es no acostumbrarnos. O sea, cada vez que pase algo, denunciar a toda la gente que conozcamos, aunque esté en la otra esquina del mundo, mejor si está en la otra esquina del mundo, que se enteren que está pasando esto, ¿verdad? O sea, no acostumbrarnos, para mí no acostumbrarnos, porque acostumbrarte es naturalizar, es considerar que es inevitable y que es irreversible. Y esto es reversible, o sea, este proceso es reversible, es la primera conciencia que yo creo que tenemos que tener. Y la segunda, no pensar que está pasando en otro lugar y aquí no va a pasar. Costa Rica tenemos ese vicio. No, es que eso es en Honduras, no, eso es en México, no, eso es en Guatemala, que está pasando, aquí está pasando lo mismo. En menos escala, a lo mejor no con tanto riesgo de muerte todavía, pero está pasando. Tenemos tiempo para reaccionar, tenemos tiempo para parar que aquí no pase y que Costa Rica pueda ser más bien un punto de resistencia con mejores recursos, mejores posibilidades que lo que han tenido
los compañeros y compañeras de este continente que nos están defendiendo la vida a todo el mundo. Exactamente. Yo creo que son dos cosas muy importantes. No sé, Bueno, Jeff, ¿qué piensas? Tus dos puntos importantes. Sí, no, para complementar lo que dice Ana, yo creo que bueno, hay que obviamente seguirle la pauta a esta situación, informarnos, ¿verdad? Y denunciar efectivamente, como dice Ana. Yo creo que en el caso particular nosotros tenemos que exigirle al gobierno de Guillermo Solís que retire la inversión y que saque al ICE de Honduras. Está manchando de sangre al ICE, que es una institución pública, hecha con los recursos de todas y todas las costarricenses. Con el trabajo digno de los costarricenses, está poniendo a esta institución que la hemos defendido en las calles, hemos defendido tanto, a jugar en el marco de estos conflictos y está manchando de sangre al ICE. Yo creo que eso es una reivindicación que los diferentes sectores sociales, las diferentes organizaciones tenemos que llevar adelante. Claro, y todo esto también parte de ese proceso de informarnos y tomar conciencia, porque ahí es el primer punto, tenemos que informarnos de lo que está pasando en la región para poder reaccionar ante eso. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este análisis tan importante y tan rico, y ojalá que sigamos al tanto de lo que está pasando en estos países, porque como decías, Ana, esto es algo que en nuestro país tal vez está sucediendo a menor escala, pero ya hay indicios de toda esta violencia estructural. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.